referencia a Génesis 6, donde habla de que los ángeles creció la población, y los ángeles que viven en el cielo y vienen a la tierra solamente a hacer los mandados de Dios. Ángel quiere decir mensajero, entonces son los mandaderos de Dios, y eso es como vemos la acción de ellos en la escritura, ¿cierto? Que los ángeles vieron, oye, esas hijas de estas mujeres de la raza humana están como buenonas. Oye, ¿cómo así? Y nosotros aquí sin casarnos, porque la Biblia dice que los ángeles ni se casan ni dan en casamiento. Hombre, uno aquí, y esas pedas tan buenas. No, hombre, vamos, mejor dicho, mejor para aquí, vamos allá. Y disfrutemos de lo que Dios hizo allá. Entonces, lo que el texto dice es que ellos despreciaron su dignidad, abandonaron su propia morada, y vinieron a disfrutar de las muchachas buenonas. Ahora, la culpa no era de ellas, la perversión era de ellos. Génesis dice literalmente que fueron tras carne extraña, es decir, vinieron para tener relaciones con criaturas de Dios que no eran para que ellos tuvieran relaciones con ellas. Dice que de ahí aparecieron los gigantes. Pero el problema con ellos, noten que el énfasis está en que ellos despreciaron la condición que Dios les había dado. Y ellos escogieron, más bien, vivir por fuera de los designios de Dios para ellos, porque habían despreciado lo que Dios, cómo Dios los había hecho y para lo que Dios los había hecho. Y que Dios los tiene para la condenación, para su supuesta libertad, los llevó a la condenación eterna, es lo que dice el texto. Uno pareciera que esos ángeles hubieran escuchado el discurso del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, que uno puede escoger quién es y cómo vivir, porque eso es parte de su dignidad como criatura. Y los designios de Dios no importan. Y ese discurso de la dignidad y la libertad humana lo hemos llevado al extremo de la libertad para vivir en abierta rebeldía contra Dios. Lo más aterrador es que ese discurso de esa libertad sin límites y de esos derechos sin límites también lo hemos bautizado, porque de hecho sí permitimos que la gente siga creyendo que lo único que tenemos son derechos. Y de hecho no es raro escuchar toda la predicación que tiene que ver con los derechos de los hijos de Dios. Nosotros, esta gente privilegiada que somos los hijos de Dios, que podemos juzgar a todos los demás, que solo tenemos derechos y que solo podemos exigirle a Dios, pero que no tenemos responsabilidades con nadie ni con nada. Todo nos lo deben, porque tenemos derechos, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado su dignidad. Qué discurso tan acogida un poquito de la verdad para torcerlo, a
criar y cultivar y personas que solo piensan en sí mismas. Y todos los demás son usables y Dios está al servicio suyo. Bien, peligro. Para completar, les habla de Sodoma y Gomorra. Y hay una continuidad entre el ejemplo de los ángeles y el de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18 de Génesis, Dios viene y le dice a Abraham: oye, mira, ya estoy hasta la coronilla con esa gente de Sodoma y Gomorra y todos sus vecinos. La maldad de ellos ya en Bogotá diríamos me sabe a cacho. No lo aguanto más. Yo mejor acabo con esa gente. Y Abraham, muy preocupado por su sobrino Lot, que vivía allá, empieza un diálogo con Dios que es fascinante. Finalmente convence a Dios: mira, si hay 10 justos allá, no la destruyan. Después de una negociación prolongada, eso parece como Donaldo comprando un pesebre de un artesano. Negociaciones hasta de 2 días. Así, en el espíritu de Abraham. Y por fin Dios le dice: bueno, está bien, mira, si hay 10, y manda a 2 ángeles a que vayan a investigar la situación. Los 2 ángeles llegan a Sodoma. Lot, que conoce su vecindario, les dice: no, ustedes no pueden dormir en la vaquita del parque. Esto es muy peligroso, está caliente por acá. Vengan a la casa, vengan, duerman protegiditos. Y se los lleva a su casa. Lo que pasa es que los hombres de la ciudad deciden carne fresca y se vienen a tumbar la puerta de la casa de Lot para decirle: entréganos a esos 2 tipos que nos vamos a acostar con ellos. Es la violencia animada por la lujuria, por el desenfreno, que cosifica al otro. Además, en un hambre y un deseo que es contra natura, decían los teólogos hablando en latín, contra los designios de Dios. Y quiero me parece que es muy importante hacer un paréntesis. Miren, hermanos queridos, hoy día no es raro escuchar, aún en círculos evangélicos, a líderes y pastores y expertos en la Biblia y teólogos que dicen: no, hombre, no hay que ser extremistas. Lo que pasa es que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad. No tenía que ver con la homosexualidad. Fue la falta de hospitalidad. Parece que nunca leyeron la epístola de Judas. Porque la interpretación de los escritores judíos del periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la interpretación histórica de los rabinos, y tenemos que escucharlos porque son las escrituras de ellos, son las escrituras de Israel. Entonces tenemos que escucharlo como las han interpretado. Así formaron a los apóstoles y a los primeros discípulos de Jesús también. Y tenemos que escuchar la interpretación de la misma escritura y de los padres de la iglesia y de la tradición de la iglesia. Sí, somos iglesia de tradición.
Y la tradición sí pesa, no con el mismo valor de la Escritura. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios, que el Espíritu de Dios no ha guiado a la iglesia a través de los siglos? ¿Y que no debemos aprender de cómo las ha guiado? ¿Que acaso es solo para nosotros, que todo es nuevo para nosotros? No. La interpretación que Judas nos da de ese incidente en Sodoma tiene que ver con la inmoralidad sexual y específicamente la homosexualidad y además, y claro, hay toda la dimensión de la violencia que venía a tumbar la puerta de la casa. Pero está hablando que igualmente los de Sodoma y Gomorra, como los ángeles, practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, contra lo que Dios ha determinado. Y claro, que eso no nos da derecho a nosotros para atacar a la gente que marchó en el mes de junio, en sus marchas del orgullo LGBTI+, más, porque ahora hay que añadirle más porque hay tanta diversidad. Claro que no nos está llamando Judas a que nosotros vayamos y los ataquemos y los insultemos y los apedremos. Pero las marchas del orgullo de la diversidad sexual no representan el orgullo de Dios en su creación. Y claro que debemos defender los derechos civiles de todos los ciudadanos del país, independientemente de cómo vivan. Son ciudadanos, punto. Las leyes del país nos cobijan a todos. Pero eso no quiere decir que represente el designio de Dios. La tradición de la iglesia y la tradición rabínica no se equivocaron al interpretar el texto de Génesis con la destrucción 18 de Génesis 19. Judas nos muestra que no se equivoca. Ahora Judas llega a los versículos 8 y 10 y les dice: mire, ya les conté parte de la historia sagrada con 3 ejemplos colectivos. Venga, les explico lo que quiero decir con eso. Entonces les escribe los versículos 8 a 10. De la misma manera, uy, se acabó el tiempo. No, tengo media hora, ¿verdad? De la misma manera, esos individuos, los maestros falsos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad, maldicen a los seres celestiales. Y da un ejemplo que viene de parte de la literatura del periodo intertestamentario. Lo que quiero enfatizar es que dice de la misma manera. De la misma manera, los maestros falsos que habían infiltrado en la iglesia a la que Judas escribe no eran movidos por la revelación de Dios, sino por lo que se imaginaban, y decían que eso era revelación espiritual. Son inmorales, se contaminan y contaminan a otros, y maldicen lo que no saben. En sus pretensiones de revelaciones nuevas y de hablar en contra de los ángeles y cosas así, se presentan como súper espirituales. Pero realmente, Judas dice, viven al nivel, son como animales, irracionales, viven por el instinto, viven al nivel de la animalidad. Sigue y ahora les da 3 ejemplos de la historia sagrada que tienen que ver a Caín. Hay de los que por pagar dinero se entregan
error de Balaam y de los que perecieron en la rebelión de Coré. Ahora son 3 individuos. Piensen en Caín. Sabemos de Caín en un ambiente litúrgico. Caín llega con su ofrenda, la ofrenda de su trabajo. Él era campesino, él era agricultor. ¿Qué iba a traerle como ofrenda a Dios? Pues algo de sus cosechas, ¿sí o no? El hermano era pastor, entonces ¿qué iba a traerle a Dios? Pues la ofrenda, el resultado de su trabajo. Le trae un corderito. Por la razón que sea, bueno, después Hebreos nos dice que era falta de fe, pero a Dios le gustó más la ofrenda de Caín que de Abel. Perdón, la de Abel que la de Caín. Gracias. El texto no nos dice en Génesis por qué. El texto no nos dice cómo Caín supo eso. El texto calla mucho. Pero lo que sí nos dice es que Caín se enfureció. Que su desencanto marcó su rostro. Y se enfureció tanto que ciego de la ira mata a su hermano. ¿Dónde pasó eso? Exactamente. No dice la Biblia. ¿Dónde se da eso? Que no. ¡En el culto! Están trayéndole las ofrendas a Dios. No nos engañemos. El espacio sagrado de la reverencia y del culto a Dios no está exento de la mezquindad humana. Ay de los que siguen el ejemplo a Caín, dice Judas. Miren, hermanos, la iglesia es un lugar de muchas intrigas, de muchas envidias, de mucha competencia, de que a veces lo que pasa por espiritualidad es competencia los unos con los otros. A ver, ¿quién es más espiritual? ¿Qué espiritualidad tan pecaminosa y perversa? Gloria a Dios. Porque eso se está tras el ejemplo de Caín. A ver, ¿a quién quiere Dios más? ¿Quién dijo que la devoción a Dios es para que compitamos? Para que sembremos discordia. ¡Qué reto pastoral tan inmenso! Que ustedes como pastores animen a los hermanos y las hermanas de la iglesia a dar todo por el Señor, a servir al Señor con excelencia, pero por el Señor, no por ellos. ¿Quién dijo que el grupo de alabanza es como la voz? El que el mejor cantante se gana el premio, el mayor amor de Dios. ¿Quién dijo que los servidores de la iglesia son como Colombia tiene talento? Cuando hacemos eso y promovemos eso, promovemos el error de Caín. ¿Y qué de Balaam? El tipo se vende el mejor postor, aunque parezca que no. Según Números, él se negó a maldecir, no porque no le pagaron suficiente, le pagaron bastante, él no devolvió la plata, por lo que sabemos y por lo que dice la escritura después. Sino porque él sabía que no importaba lo que él dijera, no iba a anular lo que Dios había dicho que iba a hacer con Israel. Que lo que él dijera no anulaba las promesas de Dios. Pero el tipo sí busca el mal de Israel en una manera menos notoria. Él va y habla con las mujeres moabitas. Dice, venga,
ayúdenme en este plan. Vaya, seduzcan a los hijos de Israel. Y además, pero no es solamente que se acuesten con ellos, más importante aún, llévenlos a participar en las ceremonias del culto a Baal. Y efectivamente eso hicieron. En ambas cosas los israelitas cayeron redonditos. Se contaminaron moralmente, sexualmente, y peor aún, adoraron a Baal. Porque finalmente, aunque sea con disimulo, el que incita a la iglesia a servir a otro y a la por ganancia, no está llevando a la gente sino a la destrucción. A mí me ha sorprendido mucho unas pocas veces que he recibido invitaciones para enseñar en cosas de campamentos, conferencias, y me dicen, ¿y cuál es tu tarifa? Oye, es que yo no soy un orador muy motivacional. Yo no soy una celebridad. ¿Cómo es que cuál es su tarifa? No, yo no tengo representante comercial, ni promotor. Pero sí hay quienes lo tienen en el pueblo de Dios. Sí, así es. Gloria a Dios. Y claro que uno aprecia la generosidad de la iglesia. Claro que uno aprecia eso. Y aún si la iglesia no tiene para dar una ofrenda, no importa. Amén. Aleluya. Se sirve a Dios. No se sirve por provecho. Pero peor aún, cuando a esos a los que les pagamos un poco de plata, vienen a enseñarle mentiras a la gente. Así es. Y vienen a invitarnos a que sirvan a Mamón, el Dios de las riquezas. O que sirvan a cualquier otro Dios que no es Dios, aunque no le digan Dios. Y tristemente, pagamos porque nos enseñen falsedades. ¿Qué reto pastoral dan? Eso también estaba anunciado. Voy a brincar hasta los versículos finales, 20 al 23. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Judas les dice, ustedes en cambio. Sí, ustedes, en vez de ser como los tres colectivos y los tres individuales, ejemplos colectivos y los tres individuales que les mencioné, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu, mientras que esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. En vez de ser como los infiltrados, ¿cuál es la alternativa? La primera cosa es mantenernos en el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, para que no me digan que no las incluyo, una fragilidad
fragilidad de la iglesia evangélica? Mi iglesia. Yo soy hija de la iglesia, soy miembro de la iglesia. Una fragilidad nuestra es que en nuestro énfasis correcto, en el amor de Dios, cuando predicamos para invitar a la gente a reconciliarse con Dios, a conocer al Señor, a aceptar al Señor, es como que dejáramos ahí toda nuestra predicación del amor de Dios, excepto para los funerales o para la gente enferma. Pero el resto del tiempo creo que tenemos una tendencia a formar a la gente a vivir por sus propias fuerzas y por su propio esfuerzo. Es como si la gracia fuera suficiente para perdonarnos cuando nos convertimos. Pero después tenemos que luchar y luchar y cuidarnos y trabajar para que Dios nos quiera. Y como que nos parece imposible que Dios todavía pueda perdonarnos. Se me rompe el corazón cuando hablo con hermanos y hermanas que han pecado y se han arrepentido y han buscado al Señor y me dicen: pero es que yo sé que Dios me perdona, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Oye, entonces tú no crees de verdad en el perdón de Dios. ¿Qué les hemos enseñado? Que creen que su propia justicia y su propio sentido de lo recto es más alto que el de Dios. ¿Cómo así que Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo? Entonces no creen de verdad en el amor de Dios, ni en la justicia de Dios. La mía es más alta. Yo soy más exigente que Dios y yo no le doy la talla a mi exigencia. Pisoteamos el amor de Dios cuando permitimos que la iglesia crea eso. Y de veras, aún cayendo y arrepintiéndose, como que la gente no logra recobrar la vivencia y permanecer en el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios implica varias cosas. Permanecer en el amor de Dios implica varias cosas.